El estudio se intitula Guerra entre hermanos. Han estado pidiendo ese estudio continuamente. Y el que dimos anteriormente, que lo habíamos dado aquí, se dañó. El diablo está enojado. Alabado sea Dios. Que sí que lo va a traer de nuevo y esperamos que ahora sea de mucho más bendición. En el asunto de guerra entre hermanos, hay una palabra que trajo el Señor Jesucristo que contradice eso a toda profundidad. Jesucristo en una ocasión dijo, yo concibo más en una oración que en otra cosa, dijo: Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que puedan creer que tú me has enviado. Fíjense los puntos claros. La demanda del Señor, la orden del Señor a su iglesia, a su cuerpo, es que seamos uno, que haya una perfecta unidad entre nosotros, porque no es cualquier unidad, como tú en mí, Padre, y yo en ti. Entre el Padre y Hijo no hubo fricciones nunca, ni celos, ni banderías, ni contiendas, ni enojo. Y una unidad como esa, en amor, en profundidad, es la que Él demanda de su iglesia, ya que la iglesia, espiritualmente hablando, somos el cuerpo de Jesucristo. Tenemos que tener el sentir del Señor y el espíritu de mansedumbre, de humildad y de obediencia que tuvo Cristo, que se humilló hasta lo sumo, siendo todo Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, aparte de que Dios ordena eso, hay un propósito importante. Y el Señor dijo: para que puedan creer, Padre, que tú me enviaste, tienen ellos que estar unidos. Que sí que podemos predicar, podemos cantar y alabar al Señor, que es parte del Evangelio tan importante. Podemos enviar tratados y traer programas de radio y televisión y cuantas cosas que hoy Dios ha puesto en nuestras manos. Pero si no estamos unidos, si estamos en contiendas y en divisiones y en banderías, anulamos la obra de Dios. Porque Jesús dijo: para que puedan los pecadores creer en Él, tenemos nosotros que estar unidos. Una contienda entre nosotros, una división entre nosotros, enojos entre nosotros, banderías entre nosotros, divisiones del tipo que sea, arruina a los pecadores. Y ese es el punto que más duele y el más trágico, porque nosotros los hermanos pues nos duelen las divisiones y nos duelen las contiendas, pero nos las arreglamos para seguir para adelante. No vamos a dejar caer porque nadie actúa de tal o cual forma, ¿no? Seguimos adelante. Pero el pecador, que no tiene convicciones de nada, que tiene los ojos puestos en los hombres, que cualquier cosa los lastima y los deshace y los endurece, y les hace gritar: mira, si ese es el Evangelio, ¿para qué me voy a convertir? Si desconvertidos están hechos. Mi alma te alaba, Jesús. Y esa es la tragedia grande de la guerra entre hermanos. Jesucristo dijo que un reino dividido no subsiste. Es terrible, eso suena serio. No, el Señor no predicaba por atemorizar a nadie, predicaba verdad, que tiene un cumplimiento total, nos guste o no nos guste. Un reino dividido, dijo, no subsiste. Y nos dio ejemplo con el diablo del asunto. Oiga, qué tragedia, que poner el diablo de ejemplo. Alabe lo que él vive. Pero el Señor usa cualquier instrumento cuando sea menester enseñar y sea menester amonestar y edificar a quien sea. Y lo dijo claramente, dijo: Satanás no se divide, porque si se divide su reino no subsiste, dijo. Que sí, que el diablo que está derrotado, que sabe como quiera que va para el lago de fuego y azufre, que no tiene alternativa, ya fue probada su culpabilidad en la muerte expiatoria de Jesucristo, sabe que va para eterna condenación, no tiene alternativa, sin embargo no se divide. Que sí, que ustedes razonan a veces y dicen: bueno, pues como el diablo, que el Señor lo echó para afuera y sigue todavía dándole leña a medio mundo, y ahí, y no se ha podido todavía aplastar, derrotar ni impedir su obra, por la unidad. Él y su ejército están muy unidos, ahí no hay divisiones ni banderías de ninguna clase. Él es el jefe máximo, da órdenes y eso va adelante con obediencia suprema. Que sí, que aún un enemigo derrotado, unido, todavía sigue subsistiendo. Y nosotros, la iglesia de Jesucristo, que tenemos un jefe que no ha perdido una batalla nunca, ni la perderá tampoco, estamos divididos,
desobedeciendo en forma abierta, en forma irresponsable, a aquel que nos ordenó que sean uno. Aquí no es cuestión de excusa. Que aquel, no. Usted, despreocúpese de aquel. Aquel puede hacer lo que haga y usted es responsable de sus actuaciones. Usted es responsable de usted mismo. No lo podremos jamás excusar ni justificar delante de Dios porque aquel hizo, no. Usted es responsable delante de Dios. El Señor lo dijo, velad por vosotros mismos. Cada cual es responsable 100% de sí mismo. No se podrá jamás justificar delante del Dios del cielo. Usted haga lo que dice la palabra y si nadie lo hace, hágalo usted. Y si se cae el pastor, no se caiga usted. Y si se cae el evangelista, no se caiga usted. Y si cae que se caiga, usted no se caiga. Que el Cristo que nosotros creemos no se cae. Y si usted está agarrado de Él y está humillado a Él y lo obedece, no se cae nunca. Samaya, Sama. Bendito sea el Señor. Los que se caen son los desobedientes y los soberbios. Tarde o temprano se caen. Pero el humilde que está agarrado del Señor ahí, pobre en el espíritu, tú sabes que soy incapaz, soy insuficiente. Pero dependo de ti, ten compasión de mí. No se cae nunca. A eso Dios lo sostiene. De los humildes y de los pobres en el espíritu es el reino de los cielos. Bendito es el nombre de Jesucristo. Hay poder en Jesús. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, usted ve que los sacerdotes judíos se convirtieron al Señor, muchos de ellos. Dios los bautizó con el Espíritu Santo, que sí que los confirmó como creyentes. Sin embargo, siguieron con el sábado, siguieron con oblaciones, siguieron con todos los ritos de la ley. Y aún usted ve que los mismos apóstoles de Jerusalén estaban todavía en la ley. El único que estaba libre completamente era Pablo, apóstol para nosotros los gentiles. Sin embargo, porque se mantuvieron en la ley, Pablo, que era para los gentiles y que sabía que eso ya no tenía ningún valor, que eso era sombra de lo que habría de venir, lo despreció Pablo. Se raspó en una ocasión, que no se dejó un pelito en la cabeza, para meterse en la sinagoga y poderle predicar más profundidades de Cristo que las que ellos tenían. Ni los despreció, ni los atacó, ni los criticó, ni los juzgó, ni los insultó, nada. Dios lo bautizó con el Espíritu Santo. ¿Quién era Pablo para despreciarlo? Lo que buscaba era un hueco para meterse y traerle bendición. Y no tuvo a poco rasparse y quedarse sin un cabello en la cabeza. ¿Cuántos de nosotros atrevemos a hacer eso? Sonríase, que Dios le ama. A lo mejor sentiríamos vergüenza y sentiríamos que nos vamos a ver muy ridículos. Pablo no importó nada de eso. Había tanto amor en su corazón que lo único que le importaba no era el pelo. Lo que le importaba era traer esa palabra a ese pueblo que había recibido el Espíritu y que necesitaba profundidad de doctrina. Y se metió en el templo porque su sacrificio hizo posible que entrara. Dice que hay que sacrificar cualquier cosa con tal de confraternizar con nuestros hermanos. Sea bendito el Señor Jesús. Dios demanda unidad. Ahora, la unidad es ¿con quién? Fíjense que Pablo confraternizó con los sacerdotes judíos, guardaban la ley, pero tenían el bautismo del Espíritu Santo. Quiere decir que la unidad es con aquellos que son creyentes, que están confirmados por el Espíritu, que son gente que ha aceptado a Cristo de todo corazón. La unidad no es con pecadores, eso es ecumenismo. No somos ecuménicos, el ecumenismo es abominable a Dios. La Biblia ataca eso abiertamente. La unidad es con los del cuerpo. ¿Cómo sabemos que estamos en el cuerpo? No lo juzgue por la denominación. Que según hay montones de denominaciones, que la mayor parte de la gente ni cree en el bautismo del Espíritu Santo, también hay montones de pentecostales que están más en el mundo que en Jesucristo. Así que olvídese de la denominación. El que está en el Espíritu está en el cuerpo. Tú el que recibe ese Espíritu Santo y mantiene esa llenura y siente ríos de agua viva que corren por su ser y siente ese amor de Dios y esa paz y ese gozo de Dios, esos son del cuerpo. Con eso es la unidad. La unidad no es con hechiceros, ni es con brujos, ni es por los que claman por los muertos, ni es con los idólatras. Alabe lo que él le ama. Es con los creyentes que el Espíritu Santo da testimonio de que son del cuerpo.
A lo mejor no son perfectos, pero si están en el cuerpo, confraternice con ellos y ayúdelos. Dice que los fuertes están para sostener los débiles. Dice que el que crea que está fuerte, pues ayude a los débiles, pero son débiles que están en el cuerpo. Predicamos una de las campañas ahora en Canadá. Hubo una iglesia que no respaldó la campaña. Una ciudad que lo que había eran 3 iglesias, pero una no respaldó. Porque ellos eran muy santos. Estaban en profundidad de doctrina de santidad. Y las otras 2 iglesias eran no estaban tan firmes y tan profundamente en la santidad. Bueno, pues entonces querían haber respaldado para estar ahí para dar ejemplos a sus hermanitos. Y ayudarlos. Y mostrarles su amor. Cristo no vino a condenar. Vino a salvar. Sea bendito el Señor Jesús. Que sí que son ideas raras que se le meten a los que creen que son más espirituales. Miren qué cosa. Si soy más espiritual, se supone que tenga más amor. Y en el amor lo que buscamos es ayudar, traer bendición, traer edificación. Y si creemos que el hermano está mal, el fuerte está para ayudar y sostener al débil. Sea glorificado el nombre de Jesús. Si Jesús hubiera hecho eso, hubiera botado a Pedro el primer día de discipulado, le hubiera dado un puntapié a Pedro y lo echó fuera. Pero lo soportó con amor hasta que los levantó a la estatura que tenían que tener. Gloria al nombre de Jesucristo. Quiere decir que la unidad es con lo que está en el cuerpo. El Espíritu Santo es el que da testimonio y el que confirma si estamos en el cuerpo. Aquí no es por nombre de organización ni nombre de religión. Aquí es si estoy en el cuerpo, soy creyente. Y el Espíritu de Dios es el que tiene que dar testimonio de eso. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, hay personas que están en el cuerpo y usted ve visiblemente que hay cosas que no están bien. ¿Y qué usted hace entonces? Bueno, hay que hacer lo que dice la Biblia. Es que esta es la regla de fe, hermano. Esta es la lámpara. Usted no se puede mover por convicciones suyas, ni por el carácter suyo, ni por ideas raras que usted tenga. No, usted tiene que moverse por la palabra, esta. Usted no se puede salir de aquí. Si en la iglesia, en el cuerpo de Jesucristo, hay gente que están aparentemente mal, cuestiones que usted ve que no están bien, hay que hacer lo que dice la Biblia. Usted tiene que llamarlo a él y dialogar con él. Llamarlo a él solo. En una ocasión, Pedro se salió un poco de lo que realmente era prudente y sabio y justo. Y Pablo lo amonestó. Un apóstol amonestando al otro. Y fíjense que Pablo, que nunca estuvo con Jesús personalmente, tuvo que amonestar a Pedro, que tuvo 3 años y medio cara a cara con el Señor. Porque Pedro era un hombre lleno de Dios. Pero después que estaba con los gentiles comiendo con ellos y gozándose con ellos, cuando llegaron los judíos de Jerusalén, que todavía estaban en cuestiones de la ley, Pedro se echó a un lado. Le dio miedo que lo criticaran, que dijeran cuantas cosas, y se echó a un lado y despreció a los gentiles. Después que se comió hasta los clavos con ellos. Y Pablo lo agarró delante de los demás hermanos y cara a cara lo amonestó. Se lo dice, después que estabas con ellos y confraternizabas con ellos, ahora los desprecia porque han venido de Jerusalén. Pero no fue allá al público, a la calle, a amonestarlo. No fue delante de los pecadores que lo amonestó, fue en la iglesia, eso fue en Antioquía. Había una iglesia cristiana. Y ante los hermanos, Pablo le llamó la atención a Pedro. Estamos para amonestarnos los unos a los otros en amor. Estamos para corregirnos unos a los otros, velar los unos por los otros y sobre todo soportarnos los unos a los otros como nos ha soportado el Señor. Yo he visto gente que se jacta, yo llevo ya 50 años siguiendo a Cristo. Y digo, pues verdaderamente tiene que agradecer mucho. Porque si Él lo ha soportado 50 años, verdaderamente usted sí que tiene que ser agradecido. Alabe lo que Él vive. Mire que nosotros, hermanos, aunque le sirvamos al Señor, somos tan débiles y tan imperfectos todavía, que yo a veces le digo, Señor, yo me quedo atónito de cómo tú me has podido soportar 28 años. Verdaderamente yo sé el amor que hay en ti, la paciencia que hay en ti. Dame de eso a mí. Alabado sea Dios. Es decir, que si nosotros nos examinamos a nosotros mismos bien y nos juzgamos a nosotros mismos, no vamos a juzgar jamás a nadie. Jamás. Viendo los flacos y débiles, imperfectos que somos nosotros mismos. Pero a veces nosotros no nos miramos a nosotros mismos, no miramos la viga que hay acá metida en el ojo y miramos la pajita del hermano. Y ahí es donde nos hundimos nosotros también. Sea bendito el Señor Jesucristo.
Hay poder en Jesús. Hay que llamar al hermano. Solo, dialogar con él solo. Si el hermano te ve que se revela, se pone un poco violento, un poco grosero, entonces dice que lo llame con testigos. 2 o más testigos. Entre 2 o más testigos se establecen todas las cosas. De ninguna forma el hermano quiere arreglarse ni reconocer lo malo que estaba haciendo. Entonces se llama ante la iglesia, ante la congregación. Y si ahí él se resiste y rechaza, dice que lo declare como un pagano y un publicano. Se acabó el problema. Ese es el sistema del Señor, y el Señor predicó y enseñó eso. Y si nos salimos de ese orden, ¿qué vamos a molestar nosotros a nadie si nos salimos de ese orden, si ya nosotros estamos desordenados? Ya nosotros estamos en un desorden, pero entonces ¿a quién vamos a molestar? Para usted poder amonestar a alguien y corregir a alguien, tiene que moverse en orden de Dios. Se ha glorificado el nombre de Jesucristo. Es como si usted habla de unidad, y habla de unidad, y habla de unidad, y al mismo tiempo está dándole leña a todo el mundo. Entonces, ¿qué unidad va a hablar? Hay que hablar de unidad, y hay que predicar unidad, porque eso es parte de la Escritura. Pero entonces nosotros vivir eso, y aguantarnos nosotros, y no atacar a nadie, aunque le den en las narices a uno. Sea bendito el Señor Jesús. La doctrina no es atacar, la doctrina no es ofender a los demás, insultar a los demás. La doctrina es, si te quieren llevar a la fuerza 1 milla, ve con el 2. Si te quieren arrebatar el manto, cede hasta la túnica. Y si te golpean en este lado, pon el otro. Esa es la doctrina, ese es el evangelio, hermano. Ese es el evangelio. Yo no estoy interesado en religiones de hombres, ni tampoco en actuaciones de hombres. Estoy interesado en la palabra de Dios. Yo quiero vivir esto. Quizás no lo he conseguido a plenitud todavía, pero estoy peleando por conseguirlo. Mientras usted esté peleando para hacer lo que Dios dice, Dios está agradado. Es como el que no tiene el bautismo del Espíritu Santo, no lo tiene, pero está peleando por conseguirlo, y está orando, y está ayunando, y está reclamando, y está llorando delante de Dios. Y Dios está agradado y te bautiza en cualquier segundo. Pero mal el que no tiene el bautismo y ahí está tranquilo. Bueno, cuando Él quiera me lo da. Irresponsable, no te lo va a dar nunca. Es cuando lo buscamos con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu que Él será encontrado. Ahí donde Dios se mueve hacia nosotros y nos ayuda y nos bendice y no falla en hacer lo que prometió. Lo que prometió. Sea bendito el Señor Jesucristo. Quiere decir que los que estamos en el cuerpo y somos creyentes, cristianos verdaderos, tenemos que movernos a la luz de la palabra de Dios. Nuestro reto grande es vivir este evangelio. Y entre las partes decisivas para vivir es la unidad. Que seamos uno con los hermanos. Bendito el nombre de Jesucristo. Yo no me junto con esos hermanos, porque esos hermanos, mira, hacen estas cositas. Bueno, hermano, pero Jesús dijo que no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Hay que llevarle a ellos enseñanza y palabra de Dios para que se arreglen y escuchen. Quiere decir que los del cuerpo tenemos que estar unidos y ayudándonos unos a otros, y los fuertes sostengan a los débiles, dice la Biblia, sostengan a los débiles y soportaos los unos a los otros, es parte del evangelio. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahora, toda contienda, toda división, toda desunión lastima sobre todo el pueblo pecador. El pueblo pecador en Puerto Rico ahora mismo está tan endurecido como yo nunca jamás soñé que pudiera estar. Porque yo comparo ahora las campañas en años anteriores con las de ahora y me quedo atónito de la diferencia. Que para que se convierta en una cantidad de alma hay que reventarse uno un llamamiento con todo el pueblo clamando, todo el pueblo gimiendo, todo el pueblo ahí, 15 minutos, 20, 30, 40, 50 y a veces 1 hora de llamamiento. Que le es más duro el llamamiento a uno que el mensaje. Sea bendito el Señor Jesús. Y si uno no hace eso, se queda la mitad de la gente sin aceptar a Jesucristo. O sea, la gente tiene como el corazón como se le ha endurecido. Y entonces el comentario de los pecadores, que en tantas ocasiones uno lo escucha, que esa gente no se ama, si lo que tienen es una guerra, ¿para qué me voy a convertir? Esa es la obra del diablo, por supuesto, porque el que se convierte aunque haya guerra se salva. Los de la guerra son los que están mal. Pero en medio de la guerra usted está en paz, tranquilo y buscando a Dios con todo y amando a todo el mundo. Sea bendito el Señor Jesucristo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 14, buscan la Biblia ahí. 2 de Timoteo. Bendito sea el Señor Jesucristo.
capítulo 2, verso 14 y verso 24. Dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y sí que es una orden apostólica clara, que no contiendas de palabra con nadie, que lo que hace solamente traer perdición a los que escuchan. Verso 24: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ahí que está el punto. Hay que corregir. Pablo corrigió a Pedro, pero no lo corrigió en público, lo corrigió cara a cara. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Bendito sea el Señor. Así que eso es lo que enseña la Biblia. Si queremos ser creyentes, tenemos que vivir la palabra, hermano. Yo no me salvo porque predico, ni me salvo porque se manifieste un don de milagro del ministerio, ni me salvo porque se manifieste un don de ciencia, ni me salvo porque se manifieste un don de profecía. No me salvo por nada de eso, ni me salvo porque se convirtieron 300, 400 en el culto, ni me salvo porque vino una multitud de 5, 6, 8, 10 mil personas. Nada de eso salva. Se pueden manifestar en usted los 9 dones del Espíritu y eso no confirma que usted es salvo. Los que somos salvos porque vivimos la palabra, guardamos esto. Y cuando vivimos la palabra, el Espíritu de Dios está ahí, dando testimonio de que somos realmente los hijos de Dios. Sea bendito Señor Jesús. Yo he oído muchas veces gente, oiga, como Dios usa ese hermano. Y digo, ojalá que viva también lo que predica. Ojalá que viva la palabra. Porque en aquel día alguno le dirá al Señor, le dirán al Señor, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre, y no hicimos milagros y prodigios, y no profetizamos en tu nombre. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Que sí, que no es cuestión de los dones, queremos que se manifiesten todos los dones. Alabe lo que Él vive, porque eso realmente llena la obra de bendición. Pero lo más importante es que los frutos del Espíritu estén en usted. Los frutos del Espíritu, primeramente el amor, y después todos los demás frutos que son la naturaleza de Dios en nosotros. Ahí sí que no hay condenación, ni hay quien nos pueda juzgar. Porque si los frutos se manifiestan en nosotros, porque todo Dios mora en usted. Amor, paciencia, gozo, paz, mansedumbre, benignidad, bondad, fe. Eso sí que muestra que usted es salvo. Alabe lo que le ama. Bendito sea Dios. ¿Cuántos le aman? Jesús dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Ahí está la prueba. Cuando guardamos su palabra, sabemos, Él sabe que le amamos. En palabras sencillas, nos movemos en temor de Dios. No miedo de Dios, sino temor de ofenderle porque le amamos. Respeto a lo que Él dijo, porque es nuestro Rey. Sea bendito Señor Jesús. Cuando aquel varón de Dios que se llamaba Apolo, que hasta Pablo lo elogió, predicó con todo el fervor de su espíritu la palabra, Aquila y Priscila, que eran muy conocedores de la Escritura, y estaban oyeron el disparate que predicó, cuando predicó el bautismo de Juan, predicando a Cristo. Y los dos hermanitos se quedaron quietecitos. Nada, se acabó el culto, se movió la gente y llamaron solito a Apolo aparte. Apolo, eso no está bien. Es el bautismo de Cristo el que tiene que predicar. Juan predicó bautismo para arrepentimiento, pero ya eso salió, pasó de moda. Ahora es bautismo que viene después del arrepentimiento, para que tengamos un nacimiento del agua, en el cual se deshace el cuerpo del pecado y salimos con un cuerpo como el que resucita a una vida nueva con Jesús. Que sí que el asunto es muy distinto. Apolo aprendió su asunto y siguió para adelante predicando. Pero Aquila y Priscila ni se pararon a interrumpir el culto. Ni delante de todo el mundo cuando acabó le dijeron hijo del diablo, ¿qué clase de mentiras predicaba ahí? Eran gente llenos del amor de Dios, con entendimiento del Espíritu. Y sabían que Apolo era un varón de Dios y que era un hombre lleno del Espíritu Santo que amaba a Dios de corazón. Tenía un error, había que corregirse, eso era todo. Pero corregir, dice la Biblia, ¿cómo? Ahí lo dice, con mansedumbre.
en amor, no en espíritu de contienda, ni para avergonzar al hermano. Él supone que avergüence uno de los hermanos públicamente. Alabe lo que él le ama. Sea bendito el Señor Jesucristo. Jesucristo no vino a condenar el mundo, vino para que el mundo fuera salvo por él. Que sí que no estemos tan rápidos para condenar a la humanidad, estemos rápidos para predicar el mensaje de arrepentimiento, de amor, de salvación, para que se arrepientan y vengan al Señor. Recuerdo una vez en la campaña en Costa Rica, se convirtió un doctor en medicina y se convirtió un líder que tenía una gran organización comercial, dos personas económicamente en muy buena posición. Y después de la campaña vinieron a verme al hogar. Me dijeron, mire, nosotros éramos los dos católicos más grandes que se imagina que hay en la ciudad. Pero ahí firmes en la iglesia y firmes en todos los movimientos de la iglesia católica. Y dice, ¿por qué se convirtieron? Porque usted nos predicó a Cristo con la Biblia, y Cristo, y Cristo, y Cristo. Y usted no nos atacó en ningún momento a Roma, ni nos atacó ningunamente a nuestros líderes. Si el primer día que fuimos nos llega a atacar al Papa, y nos llega a atacar los sacerdotes, y nos llega a atacar a María, nos hubiéramos ido escandalizados, y hubiéramos dicho que usted es un hereje. Pero como lo único que oímos fue Cristo salva, y nadie más puede nada más que Cristo, porque esto y esto, y buscábamos la Biblia y todo estaba ahí, pues llegó un momento que nos dimos cuenta que estábamos perdidos, y que la religión nuestra estaba mal. Ahora nos puede decir lo que quiera, que sabemos que todo eso es verdad. Alabado sea Dios. ¡Ay, Samaya Sahaba! Es decir, que Dios es un Dios de orden. Hay momentos para meter la espada hasta el mango. Alabe lo que Él vive. Pero hay momentos en que hay que tratar a la gente que son niños, con la palabra como está aquí, para que esa palabra entre y haga la obra en ellos. Haga la obra. En Jayuya, que estaba el ambiente así, rígido, el sacerdote regó 1000 cosas antes de la campaña. De hereje pajido lo dijo madre mía porque no había más palabras en el vocabulario. Ni nombré su nombre para nada nunca. ¿Para qué? Yo no voy a contender con él. Yo voy a predicar a Cristo Jesús. Una palabra que es poderosa para salvar. Y la gente estaba alerta a ver qué iba a pasar, a ver si iban a tirar una carga de huevo como hicieron el otro día a otro de los hermanitos que predicó. Ahí estaba la gente alerta, pendiente. Pero desde el primer día no oyeron nada más que Cristo salva, y solo Cristo salva, y lo dice aquí. Y mire lo que dijo Pablo, y mire lo que dijo Pedro, y mire lo que dijo María. Y el Señor le mostró a mí, antes de la campaña, no prediques contra María, ni le des testimonio negativo de María, no, dile lo que María dijo. Habla lo que María dijo, habla lo que Pedro dijo, habla lo que Pablo dijo, para que ellos vean lo que dijeron esas criaturas que ellos adoran. Y iba yo con la Biblia, predicando a María y predicando a Pedro y predicando a Juan, pero lo que dijo Pedro, Juan y María era que solo Cristo salva, ¿sabes lo que él vive? Cuando faltaban 2 o 3 días, ya el pueblo bajaba con confianza a la campaña y comentaban con los hermanos, oiga, nos está gustando este asunto, no era como creíamos. Así es el Evangelio, hermano. El Evangelio es una buena noticia. Vamos a predicar una buena noticia de que Cristo salva y solo Cristo salva y nada más. Y yo le predicaba directamente, ya en los últimos días especialmente, ahí, pueblo de Jayuya, solo Cristo salva. ¿Entiende eso? Pueblo precioso de Jayuya. Este pueblo lindo es Jayuya. ¿Se gozaba que yo le dijera que eran lindos? Alaba lo que el Señor le ama. Pero detrás de esa lindura venía Cristo solo salva, nadie más. Ese es el mensaje, no hay otra cosa, hermano. ¿A qué nos llamó Jesús? Y predicate el Evangelio a toda criatura. Que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es todo. Si nos salimos de ahí no se sabe las cosas que pueden pasar. Pero si nos quedamos ahí, se salvan los que han de ser salvos. Bendito el nombre de Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Hay casos difíciles que a veces uno diría, bueno, ¿cómo hago? Difíciles. Sin embargo, Pablo, que encontró casos difíciles, dijo, algunos predican por contienda. Algunos predican por vanagloria. Hoy en día hay quienes predican por dinero. Y hay quienes predican por cuantas cosas. Pablo dijo, pero que Cristo sea predicado. Déjenlos quietos que sigan predicando. Que están predicando a Cristo. Bueno, y Judas, que era apóstol y se robaba hasta los clavos. Y 3 años y medio predicaba al lado de Jesús. 3 años y medio predicando al lado de Jesús. Lo envió a anunciar el reino de Dios. Y Judas estaba más perdido que el diablo. Echa fuera demonios, sana a los enfermos. Y Judas echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos en el nombre de Jesucristo. Y él perdido. Ese es el punto.
que no se salva el hipócrita, aunque predique. No se salva el pecador, aunque predique. No se salva el adúltero, aunque predique y dé testimonio y dé todo el dinero a la gente si quiere. Hay que vivir la palabra. Pedro y Juan, que guardaban la palabra con flaqueza y debilidades, pero eran sinceros y buscaban al Señor y se desesperaban en sus errores, esos se mantuvieron en pie. Y Judas llegó el momento en que se lo llevó Satanás. La paga del pecado es muerte. Todo el que comete pecado es del diablo. Sin embargo, el Señor permitió que 3 años y medio tuviera oportunidad. Le dio oportunidad de oír y le dio oportunidad de predicar. Increíble, pero está en la Biblia. Jesús no estaba de acuerdo con los robos de Judas, pero lo amaba y le dio oportunidad. Cuando llegó el momento que se acabó la oportunidad, pues se acabó Judas también. Se fue al infierno y ahora mismo, mientras predicamos aquí, hay un apóstol en el infierno. Y no se sabe cuánto están en el reino de los cielos por el mensaje que Judas trajo y los milagros que hizo Dios a través de él. Ellos arriba y él abajo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros, hermanos, prediquemos, demos testimonio, enseñemos la palabra, pero vivamos nosotros la palabra. Que se salven por su testimonio y por sus enseñanzas multitudes de personas, pero que usted también se salve. Hay poder en Jesucristo, ahí que tenemos que cuidarnos. Que cuando rompemos la unidad del cuerpo de Cristo, estamos pecando contra Dios. Y es peligroso el asunto cuando uno, sabiendo lo que enseña la Biblia, lo viola, sin alternativa. Bendito sea el Señor Jesús. En una ocasión Jesús dijo esto. Dijo que la cizaña y el trigo estaban creciendo juntas. Y una parábola sobre el asunto. Entonces los discípulos dijeron, pues vamos a arrancar la cizaña. Y él dijo, no, déjenlo que crezcan juntos. No sea que arrancando la cizaña vayan a desarrollar el trigo también. Ese es el problema. Hay veces que usted ve en la iglesia a alguien que no está muy limpio su asunto, pero tiene muchos familiares ahí en la iglesia también que están un poco mejor. Y usted va y le mete mano a eso y lo arranca y lo tira para afuera y lo bota porque estaba haciendo tal y cuales cosas. Y todo el resto de la familia se escandaliza y se van de la iglesia y hasta se van al mundo. Arrancando la cizaña desarraigó el trigo. Déjelo que crezcan juntos, dijo, que cuando llegue la siega, dijo, los ángeles recogerán la cizaña y la echarán en el horno de fuego, y entonces el trigo resplandecerá como el sol en el reino de nuestro Padre. Es decir, es mejor no ir con mi prudencia, lo que yo creo prudente, lo que yo creo sabio, lo que yo creo correcto. No es mejor meternos en la palabra y hacer lo que Cristo dijo, aunque me parezca imprudente. Porque el Señor no era imprudente. El imprudente sería yo si hago contrario a lo que Él dijo. A veces, creyendo ser prudentes, somos imprudentes porque nos salimos de la Biblia. Y nadie está autorizado para salirse de la palabra. El mismo apóstol Pablo dijo, no ir más allá de lo escrito. Juan dijo, ni le añada ni le quite, que pierdes tu parte del árbol de la vida. Es decir, que esta es la regla de fe. Esta es la ley para nosotros los creyentes. Aquí tenemos que movernos y aquí tenemos que ceñirnos, nos guste o no nos guste. Si no le gusta, sonríase y sopórtela en lo que entra a una profundidad espiritual mayor. Porque supone que ya usted se murió. ¿Cuántos murieron ya? ¿Cuántos te levantan la mano y decir, yo me morí, Señor? Yo. Está hablando del yo, el yo suyo, el yo carnal. Usted espiritualmente está bien vivo si tiene a Cristo. Pero el yo se murió, Señor. Mis antojos se murieron, mis anhelos se murieron, mis gustos se murieron. Ahora tú eres el que vive en mí, tú. Glorias a Dios. Ese es nuestro reto. Que no viva yo, viva Cristo en mí, como Pablo lo hablaba con tanta libertad. No vivo yo. Sed imitadores de mí, porque yo no soy el que vivo, que es Cristo. A Él es quien imita. A esa profundidad tenemos que entrar. No me atrevo a decir que yo haya entrado en esa profundidad, pero estoy peleando por hacerlo. Estoy luchando por entrar ahí. Estoy dando con todo mi corazón para crecer espiritualmente. No puedo estar conforme con lo que veo en mí mismo. Estoy peleando por crecer y por perfeccionar, porque fuimos llamados a santidad y a perfección. Ser santo porque yo soy santo, dijo Jesús. Y ser perfecto porque mi Padre Celestial es perfecto.
que derrama su sol sobre buenos y malos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Que sí, que ahí tenemos que movernos en esa profundidad de la palabra y en ese deseo de obedecer la Escritura. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia dice que no se puede condenar a nadie sin antes oírle. Bueno, esta es una de las fallas más grandes de hoy en día, hermano. Que si vienen ahí y me dicen algo de aquel hermanito, le caigo encima y acabo con él, aún públicamente, pero no le he llamado nunca para preguntarle cara a cara sobre lo que se me ha comentado. Y eso está fuera de la palabra totalmente. No se puede condenar a nadie sin antes oírle. Por esa sabiduría en un varón de Dios en Venezuela, yo pude entrar a Venezuela, si no, no hubiera entrado nunca. Pero cuando Dios me llamó a Venezuela en el 74, una campaña a Venezuela, y el hermano Tito Atile fue a coordinar la campaña, todos los pastores estaban para respaldar, pero llegó un hermanito de Puerto Rico, Dios bendiga Puerto Rico, y se fue pastor por pastor y dijo que yo era Jesús solo. Y otras cosas peores. Los pastores todos se levantaron, mire, se levantaron como una tempestad. Iban a pasar una circular por todo el país, rechazando la campaña y declarándome a mí un hereje. Entonces se levantó un presbítero, que hoy en día es el líder más grande entre el pueblo evangélico en Venezuela. Dios lo premió en forma especial. Y dijo, hermano, un momentito. Lo hemos escuchado a él. No hemos escuchado nada, ¿para qué? Y si lo invitamos no viene, son orgullosos, ni me habían visto nunca en la vida. Y él dijo, bueno, pero vamos a dar una oportunidad, vamos a dar una razón que queremos que él venga y dialogue con nosotros, y entonces podemos juzgar, porque la Biblia dice que nada se puede condenar a un hombre sin antes oírle. Le metió esa palabra en la cara a todo el liderato, porque él era presbítero, pero allí estaba el superintendente de eso, de la Asamblea de Dios especialmente, que es el concilio más grande allá, y los demás. Eso los aguanto. Bueno, vamos a invitar bien. No va a venir nada, pero vamos. Ya, le comunicaron a Tito y me llamó por teléfono. Yo le dije, mira, Tito, yo voy para allá. Pero dile que me esperen unos días, que tengo un cierto compromiso y voy. Ya yo había hecho un compromiso en mi corazón. Señor, me voy a meter en ayuno y hasta que tú me digas que tengo victoria, no voy. Y en esa casita de campo que tenemos de ayuno nosotros, ahí me encerré. A los 9 días Dios me habló y me dijo, vete que tienes la victoria. Ellos allá esperando. A los 9 días iba yo para allá, que si estornudaban al lado mío caía a la larga. Yo bajó como 15 o 20 libras en 9 días encerrado en esa casa. Pero seguro de la victoria. Y ese presbítero me esperó en el aeropuerto y me dijo, aquí difícilmente va a predicar. Yo le dije, voy a predicar más seguro que usted me vino a recibir al aeropuerto. Porque Dios me habló que tenía la victoria, Dios no miente. Ah, bueno, es el único que lo puede hacer, me dijo. Había un prejuicio terrible sin jamás hablar conmigo. Ese es el error, hermano. Ahí donde se cometen injusticias que las van a pagar el día que viene. Porque todo está apuntado arriba, Dios no se queda con nada de nadie. Dios no hace excepción de personas, ni Dios tiene favoritos aquí abajo. Aquí abajo no hay nadie grande. Los más grandes que hemos conocido se han caído y Dios los ha avergonzado públicamente. Y ustedes saben muy bien cómo han sucedido las cosas. Dios no hace excepción de personas. El que se sale de la palabra lo avergüenza públicamente tarde o temprano si no se arregla a tiempo. Yo llegué y me reuní con las asambleas de Dios. Me dijeron, ¿está dispuesto a contestar todas las preguntas que vamos a hacer? Yo dije, sí, pero primero permitan hablarle unas cositas que el Señor me habló esta mañana a las 5 de la mañana mientras estaba llorando, que le dijera primero antes de ningún... Está bien, hable. Pero yo hablé, porque Dios me despertó a las 5 de la mañana ese día y me habló los detalles que le tenía que hablar. Y yo los apunté en un papel y me los aprendí de memoria. Sonríase, que el Señor les ama. Y fui y se los dije ahí punto por punto, como media hora me eché. Cuando terminé, se le olvidaron las preguntas que me iban a hacer. Se pusieron de pie y empezaron a llorar todos. Y yo los fui abrazando uno a uno. Uno me decía, perdóneme, usted sabe las cosas que he dicho a usted. No se preocupe de lo que dijo. Vamos a abrazarnos y a ser hermanos. Otro me decía, mire, yo rompí el libro del ayuno suyo en el púlpito. Así dije que eso era del diablo, echar el cesto de la basura. El líder grande de ellos se lloraba, que las lágrimas le salían como ríos por los ojos. Y yo lo abracé y lo besé. Estamos para unirnos, estamos para perdonar, estamos para amarnos, no es para crear más cizaña, pero hay que moverse en el espíritu. Hay que atacar con armas espirituales, pero como atacamos con armas carnales, el escándalo cada día es peor. No se puede responder al mal con el mal. Si te atacan, no ataques tú.
Si te atacan y tú atacas, ya tú estás tan mal como aquel que atacó. Los dos están mal. Suena la trompeta, los dos se quedan. Alabe lo que él vive. ¡Ay, Samaya, Sama! Responde al mal con el bien. Allá me insultaron, rompieron los libros del ayuno, todo eso lo hicieron pedazos, las revistas, las rompían, las tiraban. Bueno, eso es una cosa atrás. Los pastores de los púlpitos, sin haberme dado una oportunidad nunca de hablar con ellos. Cuando me dan una sola oportunidad, y yo voy con 9 días de ayuno en las costillas, orando todos los días 12, 13, 14 horas ahí, Señor, tú me das la victoria, esta es la victoria, ellos se han equivocado, yo me he equivocado también, perdónalo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, hermano. Ten misericordia de ellos, son tus siervos, seguro que eran siervos de Dios. Equivocado, yo me puedo equivocar también. Dijeron que hasta el mal que yo iba a morir, cuántas cosas, insultos terribles. Y cuando el Espíritu de Dios se movió y los tocó, yo cogí y los abracé. Nunca le pregunté por qué dijeron esto, por qué dijeron aquello. Despreocúpese en eso. Si usted se ha equivocado 1000 veces, yo también. Vamos a movernos sabiendo que nosotros no somos todavía perfectos. Estamos buscando perfección, pero yo creo que... ¿Cuántos de los que están aquí son perfectos ya? Yo no levanto la mano ni a tiro. Sonríase que el Señor le ama. Pero estoy peleando por alcanzar eso. Y estoy reclamándole eso a Dios. Y diciendo, tú lo prometiste y tú lo dijiste, que sería como tú. Que los discípulos serían como tú. Y yo quiero eso, yo demando eso. Y dime lo que hay que hacer y quita lo que no sirve. Y ahí. No me puedo resignar a mantener cuestiones que yo veo que no están bien. Tengo que pelear por santidad y por perfección, porque eso es llamado del Señor. Alabado sea Dios. Dimos en la campaña, más de 14.000 almas aceptaron al Señor. Y ese mismo concilio que me atacó y me iba a suspender la campaña y me iban a repudiar para siempre de Venezuela, abrió 7 obras nuevas en Caracas nada más de la campaña. Mire lo que le iba a costar a ellos ese error. Sea glorificado el nombre de Jesucristo. Hay poder en el Señor Jesús. Alabe lo que Él le ama. Alabe lo que Él le ama. No se puede condenar a nadie sin antes oírle. Hay que oír para después uno poder juzgar. Hay que tener diálogo con las personas primeramente. La Biblia dice que a paz nos ha llamado el Señor. A paz, no a guerra. La guerra es contra el diablo. Ahí sí que hay guerra. Daniel dijo, habrá guerra hasta el fin, pero es contra el diablo. Estamos hablando nosotros, el cuerpo de Jesucristo, el pueblo de Dios, no está hablando de la guerra allá entre los países y entre los del mundo. Nosotros estamos en guerra, somos un ejército en guerra, pero es contra el diablo, no es contra la gente. En guerra contra Satanás y menos contra los demás hermanos. Que divide entonces el ejército y nos debilita y nos hace un blanco fácil para que el diablo nos aplaste y nos haga pedazos y nos avergüence. El Evangelio en Puerto Rico ahora mismo está en vergüenza ante el pueblo pecador. Ante el pueblo pecador el Evangelio en Puerto Rico es como si no valiera nada. Y lo dicen públicamente, ¿qué hace esa gente? Lo que tiene un escándalo, es un bochinche. La palabra vulgar como es. Pero si nosotros avanzamos y buscamos paz y nos unimos, cuando el juicio caiga, tú el que esté metido en esta división, en esta contienda, vas a saber lo que es la ira de Dios, aunque sea pastor, evangelista o el líder más grande del país. Dios no se vende con nadie, no hace acepción de personas. Eso es pecado, hermano. El pecado no es el adulterio solamente. Cualquier división es pecado, cualquier contienda es pecado, insultar a un hermano es pecado, todo eso es pecado. Y hay que arrepentirse, si no, nos alcanza el juicio tarde o temprano. Tarde o temprano nos alcanza el juicio de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Dios. Si Jesús demandó, Padre, que sean uno, hay que pelear por eso, todo el mundo. Usted es responsable, yo soy responsable. Aunque usted no esté metido en una contienda como la que hay hoy en día, usted es responsable de clamar a Dios. Hay paz, hay unidad, y clamar y llorar delante de Dios de todo corazón para que Dios arregle este asunto. Pero montones de hermanos y montones de denominaciones y montones de siervos de Dios que están indiferentes a esta contienda, están tan mal como los que están contendiendo. Este es nuestro negocio, este es nuestro asunto. La ofensa y la vergüenza de esta contienda es la vergüenza de mi Señor Jesucristo. Y yo estoy responsable de clamar a Dios desesperadamente, acaba esto, y pelea y quita esto, y no permitas esto. Yo estaba orando en la oficina un día. Había terminado de orar a las 7 aquí, me metí a la oficina y sentí tanta carga que comencé a orar de nuevo allá solo.
Y ahí estaba encerrado orando y clamando, Señor, mira el dolor que hay en los pastores por esta contienda. Y mira el dolor en los hermanos. Y mira la división tan trágica. Y mira cómo los pecadores se afectan. Y cuando yo estaba en todo ese discurso y en todo ese asunto, de pronto oí la voz del Señor cuando me dijo, ¿y yo? Como que dice, el más lastimado soy yo, el más avergonzado soy yo. La vergüenza más grande es la mía. Que ustedes me avergüenzan en una forma como esa. ¿Por qué el Señor está avergonzado? Porque Él dio una orden, que sean uno. Y eso está pisoteado como si eso no significara nada. No es fácil, esta carnecita lo que le gusta es la guerra. Pero este supone que se enterró en el agua del bautismo. Y ahora somos una nueva criatura que anda conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Bendito el nombre de Jesucristo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Hay poder en Jesús. Aleluya. Quiere decir que si Cristo dio esa orden, hay que tener la suficiente madurez espiritual para deponer, quitar toda fricción, quitar todo lo que enemistad con quien sea. Despreocúpese de lo que le hayan dicho. ¿Y cuánto más le dijeron a Jesucristo? A ese sí lo insultaron públicamente y lo avergonzaron y lo escupieron públicamente. Y pudo haber levantado la mano así y haberlos hecho polvo todito, porque tenía poder para eso y mucho más. Sin embargo, lo único fue, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Bendito sea su nombre, se humilló hasta lo sumo. ¿Pero y para qué? Para un ejemplo usted y a mí de lo que tenemos que hacer. Aquella última noche cuando ministró la cena a los discípulos, ¿qué le ministró también? Le ministró un lavatorio de pie también. Que hoy en día nos olvidamos de eso. Eso es para practicarlo en las iglesias también. Bienaventurado dijo cuando practicaran eso. ¿Y para qué? Para que vieran que si él se humillaba lavándole los pies a Pedro, él que era el rey de reyes, señor de señores, nosotros tuviéramos que también tenemos que humillarnos ante los más pequeñitos. Sea bendito el nombre de Dios. Que sí, cuando entramos en madurez espiritual estamos dispuestos a humillarnos, dispuestos a bajarnos, con tal que Dios se glorifique. Si ese es todo el asunto, que Dios se glorifique, hermano, que no sea avergonzado nuestro Señor por nuestra conducta y nuestras actuaciones. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Que sí que es tiempo de que nos esforcemos todos, hermanos, todos, por luchar con almas espirituales, para que Dios termine esta contienda. Porque aparentemente, como van las cosas, el único que lo puede hacer es el Señor. Algunos hemos tratado con todo y hemos chocado contra una pared de granito. Es más importante mi lastimadura que la palabra de Dios. Y que está el punto, que hay una raíz de amargura profunda que impide que haya humillación. Las raíces de amargura, hermano, hay que echarlas al cesto de la basura. La raíz de amargura mata al creyente. Porque entonces usted va a estar, usted no hay quien lo mueva entonces. Usted está ofendido, usted está lastimado, usted está herido. Y que se lleve el diablo a los pecadores y al evangelio también. Eso no es así. Hay que perdonar y hay que bajarse, hay que humillarse, hay que olvidar las cosas. Para que la unidad se mantenga y Dios siga adelante. Bendito el nombre de Jesucristo. Yo nunca olvido que fue cuando yo entendí lo grande que es la unidad para Dios. Fue cuando yo fui a predicar a Chile en el 75. Hace como 13 años de eso. Y yo iba con aquel regocijo porque anhelaba ir a ese país. Y cuando llegué, que encontré tantas iglesias unidas y aquel ambiente tan lindo y aquel pueblo tan precioso. Y de pronto me encuentro que la organización más grande pentecostal, increíble pero cierto, bautizaba por aspersión, el bautismo en agua, por aspersión. No sumergen en las aguas a los creyentes. Y es una organización pentecostal. Y yo me quedé atónito porque yo no había visto una cosa como esa jamás. El bautismo en agua es algo que es un hecho histórico, aparte de la doctrina bíblica que es tan clara y tan elemental, tan sencilla. Es un hecho histórico reconocido por historiadores que vieron los bautismos y escribieron que los cristianos de la primera iglesia se bautizaban sumergiéndose completamente en las aguas. Porque lo que lo enseñaron los apóstoles, lo que Cristo les enseñó, que hay que sepultarse con Cristo en su muerte
para, por el bautismo, ser resucitados a una vida nueva. Y entonces yo iba a predicar sobre eso, ya estaba con los cañones enfilados. Alábelo, ¿qué le hago? Y el Señor me detuvo a mí en seco. Y yo nunca me acuerdo, que para mí fue un impacto que me sacudió. Me dijo, no toque ese punto, que vas a dividir mi iglesia aquí. Era más grande la unidad de la iglesia que el bautismo en agua. En su tiempo yo trataré con ellos. Y esa gente todos tienen el bautismo del Espíritu Santo. Y yo me quedé quietecito y prediqué del bautismo, pero no entré en detalle que pudiera lastimarlos a ellos y salirse de la campaña y formar un escándalo. Quiere decir que tuve que soportar algo como eso, que para mí fue difícil, pero Dios lo hizo. Y la campaña fue una de las campañas más grandes que yo jamás he tenido. Se convirtieron casi 28,000 personas en 3 semanas. Eso fue los milagros que Dios hizo, eso fue tremendo. Dimos un desfile, el último día de la campaña por la tarde, que calcularon los de la televisión y radio que desfilaron 100,000 personas por las calles de Chile. Iba organizado, y iba a un sitio donde iban enfermos sanados. Y usted veía a la gente desfilando, caminando 1 kilómetro o 2, con muletas así levantadas, derechito, con la pierna como nueva. Alaba lo que él vive. Quiere decir que aquello fue un impacto tremendo. Pero si yo vengo y hago lo que yo creí prudente, daño todo. Daño todo. Y yo confraternicé con esos hermanos y los amé y me amaron y estuvimos juntos en la campaña y todos eran llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, tenía un error doctrinal increíble y el Señor no me permitió tocar. En mi tiempo trato con ellos. Ese es el asunto. Que Dios es un Dios de orden y tiene su tiempo para todo. Hay que dejar a Dios que actúe. Esta obra no es suya, esta obra no es mía, esta obra es del Espíritu Santo de Dios que se mueve conforme a esta palabra. Alabado sea Dios. Si usted se mueve por su cuenta y lo que usted cree prudente, ahí es donde se daña todo y se forman los escándalos. Y entendamos esto claro, si Dios le habla algo y no está conforme a esta Biblia, no fue Dios el que habló. Ah, pero Dios me dijo esto. Si no está conforme a la Biblia, Dios no le dijo nada. Usted lo sintió. Usted lo creyó. O otro habló. Hay otro que habla también 4 patrañas. Pero lo que Dios me hable a mí, para tener oportunidad de que sea de Dios, tiene que estar conforme a la palabra. Si le dan una profecía fuera de la palabra, échela al cesto de la basura. Y amonesta al que profetizó, como hizo Pablo con Pedro. Pero no lo avergüence públicamente, no, amonéstelo, con amor. Una vez terminé yo un ayuno por una campaña en Bridgeport, Connecticut, como el 73. Y había estado encerrado, no me acuerdo el tiempo exacto, fueron 9, 10 o 12 días encerrados en la casita esa ahí, y ora y clama, porque sabía lo duro que era el lugar. Cuando terminé ese ayuno, que salí, que estaba alimentándome suave para marchar, vinieron a verme unos hermanitos allá en el sótano en casa y empezamos a orar juntos. Y una hermanita que estaba comenzó a profetizar. Me dijo, mi siervo, esa campaña no es de Dios. No es mía, te van a matar allá. Yo soy lo soy del Señor. Si después de las cosas que tú me has hablado en esos días de ayuno, esta campaña no es tuya, yo verdaderamente no creo que deba predicar más. Y ahí me quedé meditando. Si estoy equivocado, háblame. Nada, Dios, el pito de Dios no me tocaba por ningún lado. Él está encerrado como 2 semanas ahí clamando y gimiendo y sintiendo la victoria tan grande. Dios había mostrado la victoria que venía tan grande. Y ahora viene y me profetiza que me van a matar allá. Y digo, a mí no me toca a nadie, no hay diablo que me toque. Y yo, en tu voluntad, tú eres el que me envía. Cuando ya yo esperé lo más que pude y la profecía se repetía, yo paré. Por fin paré y con mucho amor le dije, mira hermanita, porque a lo último dijo, mi siervo, es que tienes que orar más. Ahí yo le dije, con el permiso, mija, tranquila, que hace 2 semanas que estuve encerrado allá arriba en la casa y oraba 10 y 12 y 14 horas al día. Si voy a orar más, no haré nada más, no hay que orar entonces. Y se quedó como muda. Y dije, mira, mija, tú eres una muchachita de Dios y Dios te ama, pero cuando venga espíritu que tú crees que es de profecía, dile, Señor, pregúntale al Señor si es de Él. Dile, Señor, dime si es tuyo. Ahora, mantente alerta que yo voy para la campaña. Cuando venga más vivo que lo que voy, tú vas a ver que te equivocaste. No te enojes conmigo, que tengo que hablarte para que tú crezcas espiritualmente. Y la traté con amor, con cariño, porque ella se equivocó. Pero era mi hermanita.
Yo me fui para la campaña, tuve una campaña tremenda allá, se convirtieron como 2.000 almas en aquellos días allá en Bridgeport, y regresé a Puerto Rico como nuevo. Alabado sea Dios, no apareció por nada por acá. Pero hubiera venido y a decirme, hermano, me equivoqué y hubiéramos orado juntos. Y sí que hay que tener cuidado, hermano, que si no está conforme a la Biblia, o conforme a la que usted ya tiene en su corazón, que Dios le ha dado a usted y está seguro, usted sabe que no es de Dios. Sea glorificado el Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban? Alaben lo que Él vive. Alaben lo que Él le ama. El pueblo de Dios en Puerto Rico tiene que estar, hermano, orando, pero diariamente, sin tregua, para que nos dé victoria en esta guerra entre hermanos que hay en Puerto Rico ahora mismo. Que todavía está en pie el asunto. Que nos dé victoria en esto, que calme esto, que traiga paz, que podamos movernos unidos. Por causa de esta guerra, ¿cuántas veces yo no he podido llevar campañas a los lugares que he querido? Porque la división que hay, la guerra es tal forma que si uno transmite, el otro se va. Y si uno le permite a aquel, los otros se enojan y se retiran. Y uno no encuentra ni qué hacer, está uno volviéndose loco. Sea bendito el Señor Jesucristo. Quiere decir que hay que orar y clamar a Dios, y clamar diariamente ahí sin tregua, que Dios vea que usted es un pacificador. Porque bienaventurados los pacificadores, porque los tales son llamados los hijos de Dios. La guerra es contra Satanás. Hay una guerra que está en pie. Algunos están tan ocupados guerreando unos con otros que no se dan cuenta cuando el diablo se mete. Y en vez de darle leña al diablo, el diablo le da leña a ellos. Hay que estar alerta a la guerra contra Satanás. Y alerta a estar en paz. A paz nos ha llamado el Señor. Ahora hay un versículo importante ahí, que es Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos 12, 14. Que dice, procurar la paz con todos. Dice, con todos. Está hablando a la iglesia. A la iglesia. El apóstol Pablo tiene doctrina para la iglesia. Hebreos 12, 14. Procurar la paz con todos. Después dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y usted que ve que muchas veces cuando se predica eso, se le corta la primera parte. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero lo primero no lo menciona. ¿Por qué? Porque no le conviene, porque está enojado con un choque de gente. Alabe lo que él vive. No le conviene porque tiene una contienda con un montón de personas. Y cuando habla lo primero, la gente dice, pero ¿cómo? Si no procuramos la paz con todos, y si no estamos en paz con los hermanos, ¿dónde está la santidad? No hablemos de santidad, que ya no hay santidad. La santidad no es solamente que se vista así o se vista acá, eso tiene su importancia. La santidad es que guardemos esta palabra, vivamos por esta palabra. Ahí están los santos del Señor, los que viven por esta palabra. Sea glorificado el nombre de Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Es decir, que el pueblo de Dios tiene un reto de orar y clamar y gemir y llorar en todas las congregaciones, en todos los cultos, en todas las oraciones privadas, para que Dios arregle esta situación, porque en cualquier momento va a caer un juicio en Puerto Rico, que hay de los que han provocado esta contienda y están en ella. Sea bendito el Señor Jesucristo. Hace poco la hermanita americana que viene y predica aquí a menudo, se llama Charlene, ella tuvo una visión, escribió y me la mandó en maquinilla, y realmente inquietante. Dice ella que vio a Satanás cuando se movía dando para atrás y para adelante, caminando así por sus cuarteles generales ahí en el segundo cielo, y de pronto subió hacia arriba, hacia lo alto, y llegó al mismo trono de Dios, y estaba el Señor en su trono. Dice que el diablo le dijo, ¿y cuál es la iglesia que tú vas a levantar? Pero tú no dices que vas a levantar una iglesia sin manchas ni arrugas y gloriosa, inmaculado. ¿Y dónde está eso? Tú no ves la guerra que tienen, matándose los unos a los otros abajo, insultándose unos a otros y peleándonos con otros. ¿Tú no ves cómo me obedecen a mí en eso? Así le decía el Señor cara a cara. Dice que el Señor con la cabeza baja así, no levantaba la cabeza para nada. Avergonzado. Y Samanzatalia así. Mire, hermano, vale la pena humillarnos como alfombra, aunque nos pise todo el mundo, antes que permitir que el Señor sea avergonzado por un trapo de diablo como ese. Mentiroso y ladrón y asqueroso. Decirle la cara y él ni levantar la cabeza podía, porque le estaba hablando verdades, un mentiroso como ese.
¿No has visto cómo me obedecen? ¿Cómo se doblan delante de mí? Y cuando terminó de hablar todo lo que se le antojó, entonces el Señor levantó la cabeza. La hermana dice, le salían llamas de fuego por los ojos. Así las ama. Dice, nunca había visto en una visión el rostro del Señor con una ira tan terrible. Le dijo, sí, voy a levantar una iglesia sin manchas y arrugas. La voy a levantar porque todavía tengo un grupo que no ha doblado las rodillas delante de los Baales. Y a eso le voy a dar tal poder, y a eso le voy a dar tal fuerza y tal unción, que eso van a levantar la iglesia sin mancha ni arruga que viene. ¡Oh, Samaya Soja! Y dijo algo inquietante que a mí me dejó atónito. Dijo, pero todos los que me han desobedecido, a eso los echaré a un lado. Los voy a sustituir. Yo quiero que se salve todo el mundo, hermano, pero me quiero salvar yo también. Yo quiero que te salves tú, pero yo me quiero salvar también. Yo creo que ustedes se vayan en el rapto y no se quede uno aquí abajo por nada, pero yo me quiero ir en el rapto también. Por eso yo quiero vivir, trato de vivir esto, aunque le duela la carnecita. El apóstol Pablo dice, sujeto la carne, la sujetaba. La domino, dijo, la esclavizo. No sea que yo predicando vaya a quedar descualificado. Dice que predicando puede quedar uno fuera. Hay que sujetar esto. A esto le gusta la contienda. A esto le gusta el litigio, la bandería, los enojos, los choques, los insultos. A eso le gusta esto. Cuando estábamos en el mundo éramos expertos en eso. Pero supone que esto lo enterramos. Y el cuerpo del pecado fue deshecho en el agua del bautismo. El que salió para afuera salió en nueva vida con Jesús. Sea glorificado el nombre de Dios. Que sí que hay un reto para ustedes y para mí. Que el Señor sea glorificado, que no avergoncemos más al Señor con nuestras contiendas y nuestros litigios y nuestros enojos. Y si usted está enojado con algún hermano, reconcíliese con él. Si no está aquí, cuando salga de aquí vaya a buscarlo, no almuerce hasta que no lo encuentre. Sonríase, que el Señor le ama. Que en ello le va la vida, hermano. Nadie enojado con hermano se va en el rato de la iglesia, hermano. Oiga lo que se lo digo en el Señor. No se va nadie en el rapto enojado con hermanos, aunque sea evangelista, aunque sea pastor, aunque sea un gran líder. Si no se reconcilian a tiempo, se quedan. Han lastimado el cuerpo de Jesús con una contienda, con un escándalo. Pues vamos a humillarnos para que el Señor se glorifique. Ahora, tras que se ha lastimado el cuerpo, tampoco nos podemos humillar. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Cuándo nos vamos a arrepentir? Primero es la obra de Dios y después soy yo, hermano. Que busca a Dios con todo su corazón, pero entienda que la obra de Dios usted no la puede pisotear. La palabra de Dios usted no la puede de ninguna manera echar a un lado. Estamos en días postreros, estamos en días finales, estamos a punto de ver el rapto de la iglesia. Todo está cumplido, en cualquier momento suena la trompeta. Usted asegúrese que está preparado para el rapto, hermano. No se va aquel, no se va aquella, no se va el otro, despreocúpese. Usted, váyase usted. Asegure usted ese viaje. Y mientras asegura ese viaje, dando la buena batalla de fe, lleve el testimonio a los pecadores, ayúdelos a salvarse. Edifique los hermanitos que usted cree que están flojos para que se levanten. Sea bendito el nombre de Jesucristo. En Primera de Pedro, capítulo 2, terminamos aquí ahora. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20. Dijo el apóstol: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Y si por pecar te meten tu galleta y lo soporta, no hay gloria ninguna en eso. Eso es lo que merecía. Dice, pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es un reto para nosotros, hermano. ¿Y por qué Dios aprueba eso? Porque usted soportando está evitando escándalos, está evitando contiendas, está evitando divisiones. Te soporta para que Dios sea glorificado, para que la obra no sea escandalizada. Escándalos han de venir, pero hay de quien los provoca.
Sea bendito, Señor. Verso 23. Alabado sea Dios. Dice, quien cuando le maldecían, ahí no está hablando de Pedro ni de Juan, está hablando de Jesucristo. Cuando le maldecían no respondía con maldición. Él tuvo que vivir y tragarse su propia palabra. No se puede responder al mal con el mal. Mientras usted hace eso es porque todavía no ha madurado espiritualmente. Y si lo hace, arrepiéntase. Le puede pasar, en un momento eso le puede pasar a uno, hay que tirarse al piso seguido. Perdóname, fallé. Ten misericordia, yo te perdono instantáneamente y sigue para adelante contigo. Cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Hoy se oyen las amenazas por radio públicamente, pero amenazas que se asusta a cualquiera. Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ponga sus luchas en el Señor, ponga sus problemas en el Señor, ponga sus situaciones en Él, déjelo a Él que pelee por usted. Si estaba en el mundo peleaba yo. Si voy a hacer lo mismo ahora, ¿cuándo fue que me convertí entonces? No, ahora yo morí. El que vive en mí es el que tiene que pelear. Si sigo peleando yo, hay que se daña la obra de Dios, se daña todo. Pero si de momento como que resucita el hombre viejo y se le zafa cualquier cosa, tires al piso y arrepiéntase. Perdóname, Jesús. Ten misericordia, fallé en esto. Y Dios inmediatamente te ayuda. Y no permita que me vuelva a pasar y pelee para que no suceda de nuevo. Pero si Jesús mismo tuvo que responder al mal con el bien, perdónalos que no saben lo que hacen. Reconociendo que estaban vendados por el diablo. Pues nosotros tenemos que ser como Él, porque los discípulos serían semejantes al Maestro. Hay que estar la razón. Hay que movernos como se movió Él. Hay que caminar como caminó Él. Hay que continuamente imitarlo a Él. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro símbolo, nuestra luz es Jesús. Muévase como se movió Él y en el rapto nos moveremos hacia Él, rumbo al reino celestial. Mi alma te alaba, Jesús. El amor, que es lo más grande en la Biblia. Dice que todo lo soporta, todo lo sobrelleva, no se irrita, es benigno, no piensa en sí mismo, sino en los demás. Ese es nuestro reto, hermano, que se meta ese sentir del Señor en nosotros y entonces estamos en victoria. Entonces los milagros que sucedan a través de su ministerio, a través de su vida, gloria a Dios. Las bendiciones adicionales que vengan, gloria a Dios. Que venga ciencia como nadie ha tenido jamás, gloria a Dios. Pero si todo eso se manifiesta en usted y no está el amor, está fracasado. Usted es una sombra de creyente. Sonríase, que el Señor le ama. Nuestro reto es movernos en paz con todos y con la santidad sin la cual nadie verá al Señor.